Javi Galán ya es jugador del Celta. ¿Cómo se ha dado la operación? Te lo contamos todo aquí en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Cuando está todo el tema tranquilito, que si mundial, que si no sé qué, que si qué parado está todo en casa Celta, patapum, salta la alarma en cuestión de horas. Javi Galán está a puntito de volver a la que fue su casa hace ya 3 temporadas. Exactamente, había sido un hombre que hay que recordar, abandonaba Vigo en esa operación con Manu Sánchez, ahora parece que se van a reencontrar, parece que estaban predestinados el futbolista extremeño y el futbolista madrileño, en aquel entonces se iba al Atlético de Madrid en ese intercambio por el futbolista Manu Sánchez, y una operación que se va a convertir en el segundo fichaje del Celta, segundo por detrás de Aleix Febas, ambos, que será quizás algo clave o importante hablar en este vídeo. Muy importante. Libres los dos. Sí, señor. Antes de ir paso por paso a repasar la hemeroteca, ¿cuándo fue la primera vez que escuchamos hablar de Javi Galán y una hipotética vuelta al Celta? Repasar todas las personas que han ido tirando miguitas en el camino de Javi Galán de vuelta a Vigo. Recordaros que está Germán vigilando que le deis un pulgar arriba a este contenido si os gusta lo que hacemos, que no os cuesta nada. Si te gusta el fichaje de Javi Galán, dale like, y si no te gusta, dale también, porque nosotros no tenemos la culpa de las decisiones que tome la dirección deportiva del Celta. Aunque, primer fichaje que se acierta de lo reconstruyendo que hemos hecho hasta la, sí, señor. Hasta la fecha. Sí, señor, Sí, ya nos tocaba. Sí, ya nos tocaba, si se acaba sellando, efectivamente. Se va a quedar aquí todo el vídeo vigilando, te vas a estar mirando los ojos y en tu responsabilidad queda el hacer o no hacer lo único que está de vuestra parte en este canal, que es que sigamos vivos a través de vuestro apoyo. Primero de todo, Marcos Piedras, si hay que describir el movimiento en una palabra, incluso gente cercana al entorno del club, cuando se ha dado con tanta fuerza, lo primero que decían era, esto es extraño. Movimiento extraño. ¿Por qué es un movimiento extraño? Que puede parecer extraño, que se está dando entre Javi Galán y el Celta. Es un movimiento extraño, un movimiento que es raro, seguramente, y ahora tendremos que descifrar si es un buen o un malo movimiento y dar nuestra opinión. Pero es un acuerdo o un fichaje raro el que puede darse del Celta, porque en las últimas temporadas, sobre todo recientemente, no estábamos viendo ese perfil de futbolista, o que el Celta volviese a traer a un jugador que había jugado ya aquí, o al menos de las características de Javi Galán. Pero hay que recordar que Javi Galán arranca esta temporada en el Atlético de Madrid, club al que lo vende el Celta de Vigo, y es en el mercado de invierno cuando sale cedido a Club Atlético Osasuna. También es verdad que en el pasado verano se frustró su fichaje. Traspasado a Osasuna. Eso, que dije tras. Sí. Es que es traspasado. Pero es traspasado. También en el mercado de verano pasado se frustró su posible fichaje con el Nottingham Forest, y eso hizo que, con la poquita participación en el Atlético de Madrid, tan solo 6 partidos con las órdenes de Cholo Simeone, en el mercado de invierno llegase al Sadar para reforzar un Club Atlético Osasuna de Alessio Lichi, que hasta la última jornada se estaría jugando a mantener la categoría en primera división. Un acuerdo que en aquel entonces, cuando salió, era raro, porque se decía se va traspasado al Atlético de Madrid por tan solo 500.000 euros, pero solo va por un año, hasta el 30 de junio. ¿Qué pasa después del 30 de junio? Tiene opción de continuar siempre que Javi Galán quiera. Si Javi Galán quiere seguir en Osasuna, podrá seguir hasta 2 temporadas más, pero de una en una. Sí, señor. Cada temporada que Javi Galán siguiese en Club Atlético Osasuna, habría que pagarle 500.000 euros al Atlético de Madrid. Pero, como Javi Galán es el que tiene potestad y la fecha límite era el 30 de junio, Javi Galán ha decidido no continuar en Club Atlético Osasuna, y ahí, Lucas Peteiro, es donde entra Marco Garcés, Alex Otero y Claudio Giraldo. Efectivamente. ¿Por qué decimos que es raro? Primero de todo, por la operación que había ya entre Osasuna y Atlético de Madrid. Era un montante el pasado invierno de $500.000 de euros, pero que podía convertirse hasta en $1,5 millones de euros para el Atlético de Madrid si Javi Galán jugaba esta media temporada y otras 2, pero siempre dependiendo solo del jugador el quedarse o no. Exacto. Y la parte rara es por qué Javi Galán no quiere quedarse en Osasuna, dado el gran salario que tiene ahora mismo, o que tenía firmado con el club rojillo Javi Galán, y es que tenía un salario en torno a 2,2 millones de euros brutos, lo que al bolsillo del jugador es más o menos 1.100.000 euros limpios al final de cada ejercicio anual. Entonces, esto es lo principalmente raro, que es por qué Javi Galán querría renunciar a ese dinero, y por qué se ha dado tan rápido, ¿no? Desde que se escuchó la información más fuerte el pasado 30 de junio. Además, el día límite que tenía Javi Galán para comunicar a Osasuna si seguía o no seguía en la disciplina rojilla, pues ese mismo día, en cuanto la comunicación de Javi Galán hacia el club rojillo fue, oye, no quiero seguir aquí en Pamplona, pues se ha desatado todo rápidamente. Hacemos un repaso de cómo se han ido dando esas informaciones. Vamos a empezar por la primera. No es la primera como tal, pero sí es la que lo ha desatado todo, que ha sido, insisto, el pasado 30 de junio. Javi Galán, cerca de fichar por el Celta, informaba Marcos
Marcos Benito del Chiringuito, el lateral izquierdo, ha tomado la decisión de no renovar su contrato con Osasuna. Llegaría a Vigo como agente libre, que esto es una cosa súper importante, porque había mucha confusión en torno al contrato que tenía Osasuna con Javi Galán. El Celta, cualquier equipo, ¿no? El Celta, cualquier equipo que quisiese Javi Galán tenía que pagar traspaso, sí o no. Bueno, pues finalmente se aclara esto, agente libre, lo cual hace un movimiento más aceptable para el Celta. Sí, porque era la principal duda, ¿no? Hay muchas dudas respecto a este traspaso. Lo primero de ellas es tener que pagar o no por un futbolista de 32 años que ya no está en una etapa en la cual tú vayas a hacer ese fichaje para obtener un rédito económico. Y la segunda de ellas, el salario del futbolista, como comentabas tú, un salario muy muy alto, 2,2 millones de euros. Y también está el debate que había en Pamplona de no querer la gente, no querer el club que continuase en Javi Galán. No por su rendimiento, porque su rendimiento ha sido de lo mejor de la segunda vuelta del Club Atlético Osasuna, siendo una muy mala segunda vuelta del conjunto rojillo que casi desemboca en segunda división, pero un salario que para Osasuna, por las características del jugador, no quería hacer frente, pero que no le quedaba otra si Javi Galán quería continuar en Pamplona. Como el jugador no ha querido hacerlo, pues ahí es donde entra el Celta, que hay que dejarlo claro en este vídeo, ahora lo iremos analizando. ¿Estaba interesado en Javi Galán? Podría estarlo. No creo que fuera la opción A. Lo que, además, lo decía Lucas en redes sociales, el Celta no quería a cualquier precio a Javi Galán y es finalmente por lo que no lo va a pagar, que es esos 2,2 que decía Lucas. Hay una cosa clave. A Osasuna, Javi Galán al año le cuesta casi 3 millones de euros en caso de quedarse. 2,2 del salario más medio millón que se iría al Atlético de Madrid. 2,7 millones anuales, si no estoy haciendo mala suma, que sería perfectamente capaz. Pero el Celta, evidentemente, por ese precio tampoco querría a Javi Galán. El caso es que llega a unos términos bastante más favorables. ¿Cuáles son los principales motivos por los que Javi Galán querría salir de Pamplona? Lo que ha podido ser este programa, un descontento bastante serio con cómo se ha llevado el tramo final de temporada, un equipo que la sensación que hay en Pamplona es que se dejó ir, tenían la permanencia hecha a falta de 5 jornadas y palman las últimas 5 jornadas y se salvan un poco al estilo Celta 2021-22 en Cornellá, si no recuerdo mal. Un Celta Carballal también. Exacto, un poco por inercia, no por méritos propios, y eso, pues la sensación que ha tenido el futbolista ha sido de esto no es un ambiente competitivo en el que yo quiera estar mis últimos años de carrera. Y además hay que unirlo el hecho de que pues siempre ha habido buena sintonía entre Claudio Giraldez y Javi Galán. Ya lo informamos aquí hace unos directos. Desde el pasado marzo, desde el último parón de selecciones del 23 de marzo al 31 de marzo, el típico parón de selecciones, pues en un destino turístico extranjero coincidieron en el mismo destino Claudio Giraldez y Javi Galán de forma completamente aleatoria. Y ahí hubo la primera bromita de oye, que el año que viene, ¿qué sucede? Que vale, Claudio le traslada el mensaje al club de oye, me interesaría tener a Javi Galán en plantilla. Javi Galán dice, vale, yo espero, pero no puedo esperar una eternidad porque tengo un buen contrato en Pamplona y también tendría que escuchar otras ofertas. Y cuando finalmente se da este no de Javi Galán a Osasuna y lo conoce el club, es cuando hay una propuesta formal del club a los agentes de Javi Galán y todo se acelera en cuestión de horas, porque también hay un matiz que ha sido influyente pero no decisivo, y es que la familia política de Javi Galán es de la provincia de Pontevedra. Entonces eso también es una cosita que si le aunas lo emocional, lo competitivo y pues un escenario económico que no es el mejor al que puede optar Javi Galán, porque ha habido equipos que ofertaban prácticamente un por 2 o un por 3 de lo que ofertaba el Celta, Osasuna sin ir más lejos, y también equipos del extranjero. Lo juntas todo y las ganas de competir, y por eso Javi Galán ha acabado eligiendo Vigo. Podríamos estar ante la mítica Correa, que a Javi Galán su relación a mí lo que me han trasladado Marcos Piedras y lo he puesto tal cual es influyente pero no decisivo, porque es decir les valía, tenían alternativas por ejemplo también en la comunidad andaluza, les valía también vivir en Andalucía, en muy buenos sitios que hay en Andalucía en primera división para vivir, no voy a leer más, pero bueno, también comunidad valenciana había algunas alternativas para Javi Galán, pero bueno, y también extranjeras, Correa o no, eso ya que Javi Galán lo cuente él, pero ha renunciado a pasta, yo no sé hasta qué punto renunciar a 2-3 millones de euros por contrato merece más la pena, o sea, es un motivo o no de parental o no. Ahí ya cada uno que se moje lo que quiera. Es un primer punto positivo, que Javi Galán renuncia a una cantidad económica de otro lado por querer jugar en el Celta. El deseo del jugador era jugar en Vigo, más el deseo del jugador, creo yo, que el deseo del club de contar con él, y finalmente esos deseos que se acaban juntando. Y después de esa información que conocíamos, la primera ya en el mediodía que avanzaba Marcos Benito
Chiringuito, compañero del Chiringuito, llegaba Mate Moreto, que como bien sabéis no hace falta presentarlo, al compañero de Marca, experto en el mercado de fichajes, y decía, tal y como hemos adelantado en Marca, a mediados de febrero, hay que recordar que en febrero Mate Moreto ya saca el posible interés del Celta en repatriar a Javi Galán. El Celta estaba interesado en Javi Galán y Javi Galán siempre ha tenido al Celta en mente. Ahora que su etapa en Osasuna está a punto de terminar, el Celta está listo para rematar su fichaje. Esta era la segunda información que teníamos en el día que se desató la bomba, que es que Javi Galán va a jugar en el Celta la próxima temporada, y que la daba Mate Moreto, compañero de Marca, que ya acercaba un poco a nuestro radar de decir, oye, que igual eso va en serio. Mate Moreto recogiendo los sembrados. Es decir, yo tiro la información en febrero y luego si en junio es buena la recojo, y si no, nadie se va a acordar de que yo dije esto en febrero. Me gusta mucho la forma de trabajar de Mate Moreto, porque cuando alguien, imagínate, él dice un nombre y después al cabo de los meses lo da otro, la busca atrás, es la olvidona, ¿no? RT. Además no dice como tal, RT tonto, ¿no? Y esa era la información. A partir de ahí, con la información del Chiringuito y con la información de Mate Moreto, pues tenías que haber tirado, le tocó levantar el teléfono, que estas semanas no está siendo poco las veces que suena el odioso. Y, oye, ¿de qué va lo de Javi Galán? Se va a dar, está hecho. ¿Cuánto puede llegar a firmar Javi Galán? Y en Tenías que haber tirado conseguimos la información, Lucas Peteiro. Ahí está. Y ya la tenemos. ¿Qué va a firmar Javi Galán? Si no nos han engañado, Marcos Piedras, esto como siempre. 2 añitos es lo que firma Javi Galán, y una rebaja salarial importante, que ya lo hemos comentado durante el vídeo. A mí me dicen que prácticamente un 50% de lo que cobran Osasuna. Desconozco el tema de la prima, pero tampoco, una cosa que sí conocemos, Marcos Piedras, en las últimas semanas, es que la economía en ASEDE, a pesar de una segunda clasificación europea, no está para echar tiros. No. Es decir, podríamos, si pongo la mano en el fuego, no me la quemo si digo que la prima de Galán prácticamente imposible llega a los 6 ceros. O sea, prácticamente imposible. Lo descartaría. Completamente imposible. Entonces, ya solo con eso podemos estar hablando de un salario de tabla media dentro de la plantilla del Celta, y ya luego cada uno que juzgue en su casa si es un buen o mal movimiento por la etapa del futbolista, por la madurez, por la plusvalía que va a ser nula en un futuro cuando Javi Galán tenga 33, 34 años. Pero lo que sí es, si nos ceñimos a riesgos, un fichaje de un riesgo bajo, ¿no? Que eso, aparte, es el tipo de operación que últimamente le está saliendo mejor al Celta. El talento, la plusvalía, la saco de casa, pero cuando intento traer a un fichaje en el que gasto 5, 6, 7, 10, 12 millones de euros, pues bueno, uno me sale en ranita o me cubro las espaldas como es Dubicas, con otro sí que hago un poco más de caja como es, yo qué sé, Jørgen Strand Larsen, pero con otros pues me como los mocos como es Jonathan Bamba, Carles Pérez o este tipo de futbolistas, ¿no? ¿Y dónde está el beneficio? ¿Dónde está la chicha? Pues en los chavales que suben del Fortuna, y de ahí, en caso de venta, sí que saco toda la plusvalía, como vimos con Fer López. Exacto. Javi Galán, por hacerlo, por lo que nos consta a nosotros, para que la gente pueda tener una idea en la cabeza, tendría un salario que oscila entre el 1.000.000 de euros, 1,5 millones de euros brutos, puede andar ahí, y más o menos una prima de fichaje de 500.000 de euros, lo que hace que el futbolista, pese a renunciar a 4 millones de euros brutos que tenía firmados con Club Atlético Osasuna, recupere una gran parte de ese salario que iba a percibir en el conjunto rojillo. Un futbolista que, como todos sabemos, lateral izquierdo, viene a competirle el puesto a Sergio Carreira o a otro, porque también con la marcha ya oficial de Óscar Mingueza, quién sabe si Sergio Carreira puede desempeñarse en algunas facetas de la temporada en esa posición, pero lo que está claro es que a priori podríamos hablar después de los laterales, pero el Celta gana en el carril izquierdo porque pasa de Sergio Carreira, Mijailo Ristic y Franco Cervi, estos dos últimos ya oficial que nos siguen, a Carreira y Javi Galán. Hay 3 matices importantes sobre el fichaje de Javi Galán. Lo primero de todo, viene a jugar, cuando jugó en el Celta por última vez, jugó en línea de 4, y fue un futbolista que de aquellas era de lo más potable del Celta junto a Renato Tapia y Iago Aspas, podríamos decir, así hablando de memoria. Vuelve para jugar en línea de 5, que es donde más brilló en su carrera, en el Huesca, donde lo quiso el Celta. Después, ni en la Real Sociedad, en Osasuna tramos, pero no siempre, ni sobre todo en el Atlético de Madrid lo hemos vuelto a ver jugar en defensa de 5. Eso fortalece sus principales virtudes y tapa un poco sus principales carencias, ¿no? También. Después, es un futbolista que prácticamente nunca se lesiona. Lo hemos ido a mirar a Transfer Market, y si vas a historial de lesiones de Javi Galán en Transfer Market, es un futbolista que se ha perdido, según Transfer Market, luego vamos a corroborarlo y hay algún fallito por ahí, pero 3 partidos y fueron con la Real Sociedad por una lesión en un dedo del pie. Hemos ido a ver, oye, lesión Javi Galán tal, y rebuscando hemos encontrado de gravedad, al menos. Exacto, un esguince de tobillo en un Bayer Leverkusen Atlético de Madrid en la temporada, hace 2 temporadas, pero no se perdió más de 1 semana y media, digamos. Es decir, en una temporada que se prevé en el Celta de mucha carga de minutaje, de probablemente mucha intensidad, de muchas lesiones, vimos cómo acabó el Celta pasada temporada en cuadro. Es un futbolista que te va a dar
regularidad que te va a dar el estar disponible. Después, oye, el rendimiento que sea el que tiene que dar. Tocamos madera y anulamos mufa. Es lo de se rompe la rodilla, entrenamiento número 2 del año. Bueno, pues nos reímos todos de Lucas Peteiro, pero lo normal es que Javi Galán haga una temporada más o menos sana en lo físico. Y después, sin ir más lejos, este año vamos a revisar sus datos, Marcos, con Osasuna y con Atlético de Madrid. Es que en Atlético de Madrid juega, creo que son 6-7 partidos. Sí. Los otros, todos que han jugado esta temporada, que son 28, son con Osasuna. Ha estado disponible en absolutamente todos, 2.044 minutos, y ha sumado 2 asistencias. Pero te coges los minutajes y menos una suplencia y un par de partidos que juega 70-80 minutos por tener amarilla y cosas así, 90, y juego 90. Y eso, insisto, me parece un detalle bastante importante para valorar a la hora de tener en cuenta, pues eso, la valía o no del movimiento, del fichaje. Y otra cosa, ¿con quién podemos comparar? Esto no es el análisis técnico ni táctico de Galán, ya llegará ese vídeo. Si consideráis que es necesario, también es una cosa que nos podéis dejar en comentarios. Si creéis que, oye, ya conocemos a Javi Galán, ahorraos el vídeo, hablándonos de otra cosa. A mí me habló un primo mío de 11 años preguntando por qué futbolista era Javi Galán. Claro, es que eso es un tema. Joder, hay mucho celtismo nuevo que quizás, claro, igual los que han conectado en los últimos 4 años, que de nuestros seguidores hay unos cuantos, pues no todo el mundo ha visto jugar a Javi Galán. Esto es un punto a tener en cuenta, que también lo estaba valorando yo a la hora de preparar el vídeo. Pero podemos compararlo, para quien no lo haya visto, así a grosso modo, con Javi Rueda, destacando más Javi Galán en romper líneas en construcción que no en último tercio. Javi Rueda es mucho más efectivo en último tercio que no en la construcción, que también donde tiene esa capacidad para romper líneas, y se nos queda un poco corto en ese sentido. Tengo aquí el dato, son más de 350 partidos en fútbol profesional, entre primera y segunda división, Champions League, buen derecho de clubes, que también lo jugó el año pasado con el Atlético y tal, y si te pones a ver, creo que son un gol, 15 asistencias en toda su carrera. Se queda corto. Pero vaya gol, Pero aquí se lo mete. Al Real Madrid con el Huesca, un chicharro, Courtois, impresionante. Es verdad. Mira, la enciclopiedras. Sí que es verdad que Javi Galán es algo de lo que se le pedía mucho cuando se marchó del Celta, la llegada de Manu Sánchez, las cifras, ¿no? Decíamos, Manu Sánchez de media temporada ya ha igualado todas las asistencias de Javi Galán en 2 temporadas en Vigo, ¿no? Quizás su mejor año fue en esa Sociedad Deportiva Huesca en el Carril, sobre todo teniendo en cuenta que la asociación con un futbolista que no hace falta mencionar, que era el delantero del Huesca en aquel entonces, pues se hinchó asistencias a ese jugador, pero está el tema de que en aquel Celta, pese a no transformar en asistencias o goles durante muchos tramos de la temporada, tanto con Chacho Coudet como después con Carlos Carballal, era la pieza diferencial que tenía el Celta en ataque, el que rompía líneas, el que generaba que después otros compañeros pudieran acabar en gol o en asistencia, y era un perfil interesantísimo para banda izquierda. Diferencias que puede haber con Javi Rueda, no tienen la velocidad punta que puede tener Javi Rueda, que seguramente sea de los futbolistas más rápidos de la categoría. Un futbolista al que también quizás le gusta más, yendo bien por fuera, también va bien por dentro, le gusta mucho internarse para el medio a la hora de asociarse, y que después el extremo pueda hacer la cobertura por banda izquierda. Yo creo que es una mezcla entre, lo que tiene a día de hoy el Celta sería una mezcla entre Carreira y Javi Rueda. Carreira, ¿por qué lo meto en esta ecuación? Porque también es un futbolista que lo hemos visto durante la temporada, por dentro ha hecho muchísimo daño en muchos partidos con el Celta, y Javi Galán puede tener ahí ese perfil. Y yo creo que después algo clave, hemos visto el minutaje que ha tenido Sergio Carreira esta temporada, el no minutaje que han tenido jugadores como Mijailo Ristic o Franco Cervi. Estaríamos hablando que el Celta necesita rebajar la carga salarial, que se va a deshacer de un salario importante como es el de Ristic y como es el de Cervi, y en esa parte izquierda, pues el Celta con uno de sus sueldos, y me atrevería a decir que ni el sueldo de Ristic ni el sueldo de Cervi va a llegar a él, Javi Galán, pues con un sueldo menor a una de esas dos piezas ya vas a tener esa posición cubierta. Después podríamos estar el melón, que lo tenemos en redes sociales, porque yo puse un tuit, el Celta despide a Ristic, a Cervi y da la bienvenida a Javi Galán. Claro, la gente me decía, oye, mi Mingueza, un futbolista como Mingueza, el Celta a nivel mercado no lo va a sustituir a nivel traspaso. ¿Podrá llegar un jugador que cumpla como Mingueza? Puede ser, pero el Celta no va a tenerla, ojalá lo tenga, no va a fichar a un futbolista, al menos pagando, que vaya a sustituir a Óscar Mingueza. Bueno, entonces, se supone que es Álvaro Núñez, habría que verlo, esto ya es debate eterno, ¿no? Pero bueno, se supone que el movimiento del pasado invierno era preveyendo que Mingueza iba a ser prácticamente imposible de retener para el Celta. Sí. Un Óscar Mingueza que, por cierto, el propio Mate Moreto ha dicho en las últimas horas interés de Atalanta y Sunderland. Creo que Óscar Mingueza va a dar un salto en lo económico. Tengo serias dudas que lo vaya a acabar dando en lo deportivo, pero… Y ahí estará Piedras con la factura preparada. No tengo nada que decir. Clink. Creo que el Celta… El meme de Bugs Bunny tocando la puerta. No, porque no le guardo rencor. Óscar Mingueza, toc. No le guardo rencor. Creo que el Celta hizo todo lo que tenía que hacer, y que el Celta… Mira que cuando hay que tocar ser crítico lo somos.
llegó a la oferta que pudo hacerla a Óscar Mingueza y después cada uno en su carrera. Nada que decir en lo deportivo de Óscar Mingueza en su etapa aquí, al igual que tampoco hay mucho que decir, o malo, al menos de Javi Galán en clave Celta, que yo creo que es un buen fichaje. Nos vamos por los cerros de Úbeda, que empezamos aquí en Mingueza, Palabra clave, Marcos Pierres, para cerrar el vídeo. Yo te diría Javi Galán 2 puntos y la nota que le dan al movimiento. 2 años de contrato los que firma Javi Galán, llega libre con una prima pequeña, viene para reforzar el costado zurdo con Sergio Carreira, es el segundo fichaje de Claudio Giraldez y del Celta para la 26-27 y llega libre como Alex Febas. Cada palabra clave, que nos dejéis vuestra opinión sobre el fichaje de Javi Galán. Y además, si queréis también que hagamos un videoanálisis de cómo puede ayudarle a día de hoy el Javi Galán, porque hay una cosa clara, Javi Galán, el que va a venir al Celta, no es el que se marchó, ya sea por edad, ya sea por características y sobre todo porque tampoco cambia mucho, la forma de jugar del Celta, creo yo, es lo que más cambia. Claro, eso sí. Y un detalle importante para la gente que sea más pesimista o a la cual no le puede ilusionar el fichaje, que yo lo entiendo completamente, a mí es un fichaje que me gusta, por algo también en la planificación, pero muy pocos futbolistas que ha tocado Claudio Giraldez no los ha mejorado. Eso es cierto. Entonces, Claudio Giraldez confía en él, Claudio Giraldez lo quiera y va a llegar. Y después, por terminar ya este vídeo, así me decías lo del meme de Bugs Bunny, pues ya por mandar que siga sacando información la SER de Valencia sobre el interés del Celta en Jesús Vázquez. No, hombre, pues aún te va a caer esta. Bueno, pues aún te va a caer esta. Son muy pesados. Aún hay que ver qué pasa con Manu Sánchez. Son muy pesados. Pero sí que es un soplo de aire fresco, ¿no? Es un soplo de aire fresco que, bueno, a priori Jesús Vázquez no interesa tanto al Celta como se dice desde Valencia. Familia, el hat-trick de Jesús Vázquez en el Valencia Celta el próximo año. Esto es todo por nuestra parte. Gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.